Vamos a hablar del perfil de volumen. Vamos a ver qué es, cómo funciona y dónde podemos instalarlo, en qué plataformas. Vamos a empezar, en primer lugar, pues explicando para todos aquellos que nunca habéis utilizado este indicador, que este indicador es un indicador que se puede instalar en casi cualquier plataforma de trading profesional, que es un indicador que nos va a mostrar información sobre el volumen y que normalmente tendrá sentido utilizarlo en mercados como el mercado de futuros o el mercado de acciones, donde podemos ver el volumen real, las transacciones ejecutadas en su totalidad, para pues después hacer un análisis un poquito más preciso de lo que está pasando. Si estás operando con CFDs, es muy probable que aunque encuentres este indicador en la plataforma de tu broker, el volumen que veas después impreso en la pantalla gracias a este indicador sea solo el volumen de las transacciones ejecutadas en tu broker, no el volumen total. Por eso es importante pues subrayar que es un indicador que normalmente se usa en mercados donde podemos ver el volumen total. Dicho esto, aquí, como puedes ver, tengo NinjaTrader con el mini SP500 y precisamente pues tengo el perfil de volumen. El perfil de volumen es esta mancha que estás viendo aquí de fondo y en este caso tenemos el mini SP500 con velas de 4 horas y el perfil de volumen cargado eh, en un modo que se llama Composite, que simplemente acumula el volumen negociado en los días que tengas cargados del gráfico. En este caso hay 365 días cargados en este gráfico. Este volumen es el volumen acumulado por nivel de precio de estos últimos 365 días. Vamos a hablar con más detalle de qué es el perfil de volumen, qué partes componen el perfil de volumen y para qué se utiliza. En la parte, digamos, la mitad de este vídeo más o menos, voy a explicar cómo puedes utilizar el perfil de volumen para operar mejor, para analizar mejor el precio. Y lo podrás hacer independientemente de cuál sea tu estrategia y del time frame que operes. Tanto si haces scalping como intradía, como swing trading, esto que te explicaré lo podrás aplicar y te servirá. Vamos a empezar por lo más importante, que es pues decir qué es el perfil de volumen. El perfil de volumen es un indicador que, como estás viendo aquí, nos muestra el volumen que se ha negociado, las transacciones, compras y ventas hechas por cada nivel de precio. Nos deja un rastro que nos dice si en un nivel de precio, por ejemplo al nivel 7323, ha habido más o menos transacciones. Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es saber para qué sirve, para qué nos puede servir y también qué es lo que tenemos que buscar nosotros cuando estemos realizando un análisis, que es lo primero que vamos a ver. Para ello vamos a pasar a 30 minutos y aquí vamos a poder ver de forma un poquito más clara, ¿vale?, este indicador funcionando y configurado en una ventana de tiempo. Por lo general, este indicador se configura de manera que se muestre durante un tiempo X. Aquí, como puedes ver, pues tengo una sesión entera, que son prácticamente 24 horas de negociación del SP, y durante este tiempo se genera un perfil de volumen. Este indicador lanza una capa en la que se calcula las transacciones realizadas por cada nivel de precio y nos deja en esta ventana de tiempo, podemos configurar cualquier ventana de tiempo, en esta ventana de tiempo un perfil con una figura X. Esta figura, en este caso sería esta de aquí, pues tiene unas partes que vamos a analizar a continuación. El perfil de volumen, como puedes ver aquí, ¿vale?, tiene una parte gris más oscura, que esto se puede configurar
en todas las plataformas, pero por defecto aparece esta zona que o es más oscura o tiene un color diferente. Esta zona, de toda esta ventana de tiempo en la que se ha generado el perfil de volumen, pues es una zona en la que ha habido la mayor parte del volumen negociado de todo el perfil. O sea, aquí se acumula el 70% del volumen negociado en toda esta ventana de tiempo. ¿Por qué aparece esta zona? ¿Por qué esta zona tiene un color diferente? Muy simple. Automáticamente esta herramienta, este indicador, calcula la zona donde ha habido más volumen para que nosotros, los traders, sepamos dónde hay mayor interés, dónde el precio encuentra compradores y vendedores y dónde el precio se queda más rato trabajando, más rato operando. En este caso, esta zona sería esta de aquí. A esto le llamaremos value area. Y el value area tiene dos extremos. Uno que es el value area high, que es esta línea que tenemos aquí, y el otro extremo que es el value area low. Estos dos extremos son zonas en las que, por lo general, se generan transacciones y se generan actividades inusuales. Son zonas importantes, son zonas en las que los traders retail y las instituciones se posicionan para entrar y salir de mercado. Por lo tanto, son zonas límite que nos indican el punto en el que el precio, si pasa o traspasa estas zonas, puede seguir su camino por estadística, ¿de acuerdo? Esto no deja de ser una curva de Gauss en la que más cerca de los extremos estás, pues más probable es que el precio se escape y siga su camino. Por lo tanto, en resumidas cuentas, tenemos el value area high, value area low. Esta es una zona de interés, una zona en la que el precio está cómodo y que le cuesta salir de aquí. Y dentro de esta zona tenemos el point of control, que es el POC. ¿De acuerdo? El POC es el nivel de precio con mayores transacciones que ha habido dentro del value area. Lo que nos queda en los extremos son zonas grises más claras que nos indican zonas en las que ha habido menos transacciones, menos interés y menos volumen, ¿vale? Menos compras y ventas. Básicamente es eso, contratos cerrados. Menos que no en la zona donde hay el value area. Esto es, a resumidas cuentas, el perfil de volumen, el dibujo que se nos genera y sus partes en una ventana de tiempo, que en este caso serían 23-24 horas. ¿De acuerdo? Dicho esto, y volviendo un poquito al por qué nos interesa operar con este tipo de información, aquí tenemos que decir que el perfil de volumen nos va a ayudar a entender lo que ha pasado, pero también lo que está pasando en tiempo real en una zona, en un momento determinado en el tiempo. Y por lo tanto, podremos identificar zonas de interés, como sería esta que estábamos hablando ahora, de zonas que no tienen interés. Al final estamos hablando de dos cosas muy importantes y que aplican a cualquier figura que te encuentres del perfil de volumen. Estamos hablando de nodos de alto volumen, zonas en las que ha habido muchas transacciones, y nodos de bajo volumen, ¿de acuerdo?, en las que prácticamente no ha habido transacciones. Por lo general, el precio de cualquier activo se mueve entre zonas de mucho volumen. Si tú, pongo siempre la misma analogía, vas a un mercado, en ese mercado va a haber diferentes tiendas, ¿de acuerdo? Y habrá tiendas en las que hay un precio muy bueno en relación a la calidad del producto. Probablemente en esa tienda es donde habrá la mayor cantidad de personas comprando. ¿De acuerdo? Imagínate que la cantidad de personas viene a ser el precio. El precio encuentra una zona en la que el precio del activo es justo y compran y venden alrededor de ese nivel de precio. En este caso sería la tienda.
En el momento en el que aquí suban o bajen demasiado el precio, los compradores probablemente se irán a otra zona o que esa zona sea mejor en precio y calidad que la zona en la que estábamos. Por lo tanto, el precio, al igual que las personas, se mueven entre zonas de interés principalmente por el precio. Y en este caso, pues estaríamos ante la misma situación. En esta analogía habrá tiendas en las que habrá malos precios o malos productos y por los que el precio ni siquiera se parará ni se estará ni un segundo. Esto es lo que pasa entre las zonas de interés y las zonas en las que no hay interés. El precio suele pasar muy rápido por las zonas donde no hay interés, y esto en tiempo real se puede detectar, y va a buscar las zonas donde ya sabe que hay compradores y vendedores. Evidentemente, y te estarás preguntando, esto está muy bien cuando ya el precio ha estado trabajando una zona y sabemos que ahí ha generado mucho volumen, pero si es una zona nueva en la que no ha estado nunca, pues hay que esperar a ver qué pasa. Si el precio sube en un máximo histórico y aquí empieza a generar mucho volumen por primera vez, vamos a marcar esta zona como una zona de interés. Si no es así, esa zona quedará como una zona de bajo volumen y por lo tanto de bajo interés. Cuando hablamos de nodos de alto volumen, high volume nodes, o nodos de bajo volumen, low volume nodes. El precio lo que va a hacer siempre es moverse de esta zona a otra zona donde haya otro nodo de alto volumen y probablemente por aquí pasará rápido o no pasará. Es cierto que en algunos casos el precio puede quedarse aquí y empezar a generar volumen, pero no suele pasar si la historia está contada. Entonces, viendo esto, ya seguramente estás empezando a pensar la utilidad que tiene esto para el análisis y para quizá tu estrategia. Si tienes una capa del volumen, esto principalmente nos sirve para dos cosas. La primera es identificar soportes y resistencias más allá del análisis técnico que normalmente harías. Estos soportes y resistencias que tú a lo mejor marcarías aquí, o marcarías aquí, o marcarías aquí, los puedes marcar de forma más precisa revisando el nodo de alto volumen, el perfil de volumen. En este caso aquí te voy a poner un ejemplo para que empieces a ver la utilidad que tiene esto para el análisis. Tenemos un nodo de alto volumen y en este nodo de alto volumen hay una zona en la que hay una barriga o hay una zona con mucho volumen a un lado y al otro lado no hay nada. Esta es una zona en la que podrían pasar cosas. Si el precio está aquí e intenta ir aquí, probablemente al encontrarse que aquí hay una zona con mucho volumen y aquí no hay ningún volumen, encontraría una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, estas barrigas nos sugieren zonas donde nacen soportes y resistencias importantes y podemos verlas todos igual y además no hay duda alguna que podemos marcarlas de forma muy precisa, mucho más precisa que si intentamos adivinar en qué punto tengo yo que marcar una resistencia o un soporte en base a un análisis técnico. Por ejemplo, aquí tenemos varias zonas que podrían comportarse como resistencias. ¿De acuerdo? Esta no, porque solo tiene un toque, pero esta de aquí tiene varios toques. ¿Por qué no marcar esta? ¿O por qué no marcar esta que está un poquito más abajo? Bueno, pues vamos a resolver esto cogiendo aquí esta herramienta y marcando las barrigas más largas y prominentes. Fíjate que aquí se nos marca esta zona y no esta de aquí. No es que esté mal, esto podría ser, por supuesto, una resistencia, pero lo que vemos aquí, si miramos aquí, es una zona en la que, a medida que el precio ha ido subiendo, ha ido perdiendo interés. Ha habido menos transacciones cada vez que el precio ha subido y por lo tanto se ha generado un secado. No significa que aquí no podamos marcar una resistencia, sino significa que el precio cada vez que ha subido hasta estas puntas ha perdido interés. En cuanto a transacciones, y en una zona en la que no ha habido transacciones,
quizá no es una zona tan relevante. Para mí, la barriga más prominente podría ser esta o esta de aquí, ¿vale? Esta también me podría valer, esta de aquí, ¿vale? Esta es la zona que yo marcaría. Aquí se nos generan dos líneas muy importantes. Una es esta resistencia y este soporte. Esta pues queda marcada como una zona de interés, una zona en la que el precio le gusta estar. En este caso vemos algunos excesos aquí, no ha conseguido pasar, y aquí otros excesos. Es cierto que aquí tenemos una zona que coincide con este pequeño nodo de aquí, que si lo marcamos, para ponerte el ejemplo, ¿vale? Disculpa. Si lo marcamos, tenemos un nodo más pequeñito, más estrecho, no tan relevante, pero que sugiere que aquí, en esta zona, el precio se ha quedado trabajando y por lo tanto ha generado un poquito de interés. Fíjate que automáticamente aquí se nos genera un soporte y una resistencia que nos da validez a toda la estructura. Por lo general suele ser así. Entonces tenemos el precio aquí, si vuelve para abajo tiene una zona de interés aquí y si el precio se va para arriba no hay ninguna otra zona de interés porque el precio está en máximos históricos. Hay formas para resolver esto, no vamos a tratarlo en este vídeo, pero hay formas de resolver esto. Este pequeño nodo que tenemos aquí, si lo marcamos, es prácticamente insignificante. ¿De acuerdo? Este es el uso que yo doy a lo que sería el perfil de volumen para el análisis, no para la operativa. No va a darnos tiempo en este vídeo de ver el uso del perfil de volumen para la operativa. Sí voy a hacerlo en una segunda parte, muy probablemente, donde voy a introducir qué es lo que yo hago en mi estrategia. ¿Vale? Digo introducir, pues porque también nos extenderíamos mucho, pero sí voy a explicarlo en un segundo vídeo. Dicho esto ya es un sistema muy útil, a mi parecer, muy visual para marcar soportes y resistencias en cualquier time frame. Porque al final esto lo estoy haciendo a 240 minutos, pero podría ir a 30 minutos y hacer exactamente lo mismo. Yo aquí puedo coger un perfil de volumen personalizado, yo decido la ventana de tiempo en la que quiero hacer el perfil de volumen, por ejemplo, desde este impulso, y en este perfil, que es un perfil con una forma de P, ¿vale? Ahora entraremos en esto, pues yo puedo ver cuáles son los nodos que se generan en este perfil. En este caso, pues tenemos un gran nodo de volumen aquí, es donde el precio es donde se ha estado más rato, y tengo aquí un pequeño nodo, como hemos visto antes, y aquí arriba otro pequeñito. Son nodos de volumen y son zonas por las que el precio puede moverse. Si se va de una zona, los magnets, las zonas superiores e inferiores, pues atraerán probablemente al precio en primera instancia. Por lo general suele ser así y estadísticamente suele ser así. ¿Qué pasa? Que no pasa de forma inmediata. Muchas veces el precio testea otras zonas antes de pues cambiar de zona. Hay que tenerlo en cuenta, si no pues esto sería muy fácil. Pero puede explicarte pues bastante el porqué de la estructura que se ha generado en los últimos días. Vamos a pasar a la segunda cuestión. Este vídeo, si no, pues sería muy largo, pero sí que me parece interesante pues hacer un pequeño resumen de esto, porque es importante, y es que el perfil de volumen, cuando nosotros lo dibujamos, y lo dibujamos en una ventana de tiempo, X, la que sea, o generamos un composite, suelen aparecer diferentes figuras. Estas figuras hay muchas, con muchos nodos, pueden ser varios nodos por figura, que se llaman perfiles multimodales, pero principalmente estamos hablando de tres figuras que podemos identificar. ¿Vale? Estas tres figuras son la D, la P y la B. Y estas tres figuras significan cosas diferentes en cada caso.
y además hay que saber identificarlas rápidamente, aunque veamos perfiles con varios nodos, con varias zonas de interés, ¿vale? Y verás que es muy fácil hacerlo. Independientemente de si tú dibujas un perfil de volumen por sesión, por semana, por mes, o incluso generas un composite, volumen acumulado durante 2 años, siempre te aparecerá una de estas tres figuras, ¿vale? Siempre. Tenemos la primera figura, que es una figura en forma de D. Para identificarla es tan simple como detectar dónde está el valuaria. El valuaria, en este caso, la zona más gris, oscura o de diferente color, estará en el centro, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esta zona será la zona en la que el precio habrá estado trabajando durante todo el tiempo en el que se ve el perfil. Habrá intentado salir de esta zona, pero no habrá podido. Y esto nos indicará al final que este perfil es un perfil balanceado en forma de D, y por lo tanto un lateral o un rango. No sabemos cuándo el precio va a salir de aquí. Te puede quedar también una figura en forma de P. Para identificarla es tan simple como identificar el value area, la zona gris o de otro color, en la parte superior. Esto nos indicará que el precio ha estado, después de un impulso, trabajando en la zona extrema, habrá ido del punto A al punto B, se habrá quedado trabajando aquí y no se habrá movido de aquí. Y lo mismo para la figura en forma de B. Habrá ido del punto A al punto B y se habrá quedado generando valor en la parte inferior, que es donde se habrá generado el value area. Evidentemente hay matices, hay diferentes figuras, como te he dicho antes, pero por lo general hay que identificar estas tres. Cada figura significa o tiene un significado diferente. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque en función de lo que estemos viendo aquí, el mercado estará en un contexto u otro. En un mercado donde el perfil esté balanceado, pues como he dicho antes, estaremos ante un lateral. Y en un mercado en el que haya una P o una B, estaremos ante un mercado imbalanceado, un mercado en el que ha habido un impulso y el precio se ha quedado trabajando en uno de los extremos. El que el precio se haya quedado trabajando en uno de los extremos lo que nos indica es que el precio está cómodo y por lo tanto esta zona pasa a ser una zona de interés, una zona importante. ¿Esto significa que el precio va a continuar inmediatamente en esa dirección? No, pero es probable que en algún momento u otro lo haga. Y aquí está, digamos, el mindset, la estructura mental que nosotros podemos construir alrededor del análisis con el perfil de volumen. ¿Eso qué significa? Significa que cuando veamos un perfil en una figura u otra, ya estaremos entendiendo mínimamente el contexto en el que estamos. Y dirás, ostras, esto puedo verlo con la estructura, con el análisis técnico. Sí, pero el volumen te lo confirma. Es una capa más que te está diciendo aquí hay más interés que en esta otra zona. Entonces, cuando vemos un imbalance, lo que estamos viendo es el precio que ha hecho un impulso y que espera hacer seguramente o muy probablemente un segundo impulso. No sabemos cuándo lo hará, pero lo más importante, como acabo de decir, es que esta zona se ha convertido en una zona de interés, una zona importante en la que podemos marcar soportes y resistencias de forma objetiva, de forma más clara. ¿Vale? Esto te puede ayudar en el análisis para marcar zonas de interés, soportes y resistencias y, como te digo, para entender mejor el contexto. Es evidente que si nosotros encontramos una D, nosotros aquí sabemos que podemos operar, ¿vale? En función de tu estrategia, pues quizá en los extremos del valuaria, esperando que el precio vaya rebotando en esta zona. Y en el caso de encontrar un imbalance, pues quizá en ciertos contextos podemos esperar un segundo impulso y operar en las rupturas. Esto lo veremos quizá de forma más práctica en la segunda parte, pero de momento quédate con esta información. Hay muchos más detalles en cuanto al perfil de volumen, como por ejemplo, si podemos aquí hilar un poquito más fino,
Si nosotros tenemos un perfil en forma de P y el valuaria pues está aquí, o está aquí, o está aquí, en función de la posición del valuaria, esto nos dirá una cosa u otra, así como si tenemos el POC posicionado un poquito más arriba o un poquito más abajo dentro del valuaria. También nos dicen cosas diferentes. Pero estos temas los vamos a dejar para más adelante. Estos son cuestiones un poquito más técnicas y que explico en mi formación, ¿vale? Y que de momento vamos a dejar en el cajón. Dicho esto, yo creo que podemos acabar aquí esta primera parte, esta primera reflexión en relación al perfil de volumen, uso y dejar pues lo que queda para la segunda parte. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado, espero que te haya servido y que puedas aplicar algunos de estos conceptos en tu operativa. Un saludo y hasta el próximo vídeo.